¿Sabías que la ansiedad no es un castigo divino, sino una alarma que Dios permite para mostrarte algo que aún no has querido ver? Quédate hasta el final porque voy a desmontar una mentira religiosa que te han repetido toda la vida. Esa que dice que si tienes ansiedad porque te falta fe. Y te voy a mostrar por qué esa creencia no solo es falsa, sino peligrosa. Y cómo Dios nunca, escúchame bien, nunca te abandona en medio de tu ansiedad, sino que camina contigo dentro de ella para enseñarte algo que solo ahí adentro puedes aprender. Ahora mismo, antes de seguir, suscríbete a este canal y déjame un comentario sincero abajo. Dime si alguna vez sentiste que hiciste todo bien, oraste, creíste, obedeciste, y aún así la ansiedad te siguió despertando a las 3 de la mañana con el pecho apretado y la mente disparada. Dímelo, porque necesito saber que no estás solo en esto y que lo que voy a compartir hoy no es teoría, es vida real. Hace unos meses estaba sentado en mi oficina, ya tarde, cuando recibí un mensaje de una mujer, llamémosla Patricia, de Guadalajara, que me escribió algo que me partió el alma. Me dijo: Pastor Dante, llevo 15 años sirviendo en la iglesia, cantando en el coro, ayudando en todo, pero hace 6 meses empecé a tener ataques de ansiedad tan fuertes que no puedo ni manejar. Y lo peor es que siento que Dios me abandonó, porque si Él estuviera conmigo, yo no estaría así. Leí ese mensaje 3 veces. No porque me sorprendiera, sino porque sabía que Patricia representaba a miles, tal vez millones de personas que creen que la ansiedad es señal de abandono divino, cuando en realidad es todo lo contrario. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. Dios nunca te prometió una vida sin ansiedad, te prometió su presencia en medio de ella. Y esa diferencia, esa pequeña pero gigantesca diferencia, cambia todo. Es porque hemos construido una fe de utilería donde creemos que si oramos bien, si diezmamos bien, si servimos bien, entonces Dios nos debe una vida sin turbulencias emocionales. Y cuando la ansiedad llega, cuando el miedo te despierta, cuando la angustia te aprieta el pecho, pensamos que algo salió mal, que Dios se fue, que perdiste tu boleto al cielo emocional. Pero ¿sabes qué? Esa no es fe, eso es superstición disfrazada de cristianismo. La ansiedad no es un enemigo espiritual que debes reprender hasta que se vaya. Es una mensajera incómoda que viene a decirte que algo en tu vida necesita atención. Y Dios, lejos de abandonarte cuando llega, se sienta contigo en medio de esa tormenta interna y te pregunta con ternura: ¿estás listo para ver lo que has estado evitando? Porque la ansiedad no aparece de la nada. Aparece cuando hay un desajuste entre lo que vives y lo que tu alma sabe que necesitas vivir. Aparece cuando cargas responsabilidades que no te corresponden. Cuando finges estar bien cuando no lo estás. Cuando reprimes emociones que Dios diseñó para que las sintieras, no para que las negaras. Conocí a un hombre, llamémoslo Javier, de Bogotá, empresario exitoso, casado 3 hijos, líder en su congregación, desde afuera todo perfecto. Pero Javier llegó a mi oficina temblando, literalmente temblando, porque llevaba 2 años con ansiedad crónica y no entendía por qué. Me dijo: Dante, yo oro, leo la Biblia, hago todo bien, pero siento que me voy a morir en cualquier momento. Le pregunté algo que lo descolocó. Javier, ¿cuándo fue la última vez que dijiste que no? Se quedó callado. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste un límite? Que te diste permiso de no ser el héroe de todos, que aceptaste que no puedes con todo. Y ahí estaba la respuesta. La ansiedad de Javier no era un problema espiritual, era una alarma emocional gritándole que estaba viviendo una vida que no era sostenible, que estaba cargando el mundo en sus hombros pretendiendo que Dios lo había llamado a ser Atlas, cuando en realidad lo había llamado a ser hijo. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Dios no te abandona en la ansiedad, porque la ansiedad no es un lugar fuera de su alcance. No es un territorio donde Dios no puede entrar. Es un territorio donde Dios quiere enseñarte algo que solo ahí adentro puedes aprender. ¿Y sabes qué es lo que más quiere enseñarte? Es que no eres Dios, que no tienes que controlarlo todo, que no tienes que tener todas las respuestas, que está bien no estar bien, que tu valor no depende de tu productividad ni de tu capacidad de mantener la sonrisa perfecta, la foto perfecta, de la vida perfecta. Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura, incluso dentro de la iglesia, que te dice que la ansiedad es debilidad, que admitir que estás ansioso es falta de fe, que si realmente confiaras en Dios no tendrías miedo. Y eso, déjame decirte, es una mentira religiosa que ha enfermado a más personas de las que ha sanado. Porque cuando te enseñan que sentir ansiedad es pecado, entonces no solo cargas con la ansiedad, cargas también con la culpa de sentir ansiedad. Y esa culpa te hunde más profundo. Es como si te estuvieras ahogando y alguien te dijera: si tuvieras fe, caminarías sobre el agua. Y tú, en lugar de pedir ayuda, te hundes más rápido porque ahora también cargas con la vergüenza de no poder flotar. Hay una escena
en los evangelios que me fascina, cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní la noche antes de la cruz, y la Biblia dice que estaba angustiado, que su alma estaba profundamente triste hasta la muerte, que sudó gotas de sangre por la angustia. ¿Te das cuenta? Jesús, el Hijo de Dios, experimentó ansiedad extrema. Y no fue porque le faltara fe, fue porque era completamente humano y completamente consciente de lo que venía. Y en ese momento, ¿sabes qué hizo? Oró. No reprendió la ansiedad, no fingió que no la sentía, no se avergonzó de ella. La llevó al Padre y dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es fe real. Sino que lo lleva a Dios con honestidad brutal. Y aquí quiero que te detengas un momento. Sí, justo ahora. Quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste completamente honesto con Dios sobre lo que sientes? No con palabras bonitas, no con lenguaje religioso, sino con la verdad cruda. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Dios, estoy aterrado, no sé qué hacer, siento que me voy a quebrar? Porque si no puedes ser honesto con Dios, entonces no estás en una relación con Él, estás en una actuación para Él. Y Dios no necesita actores, necesita hijos reales que confíen lo suficiente como para mostrarle sus heridas. Volvamos a Patricia. Después de ese mensaje, hablamos por teléfono. Le pregunté qué había pasado 6 meses antes de que empezaran los ataques de ansiedad. Me dijo que nada especial. Le insistí: Patricia, algo pasó. La ansiedad no aparece porque sí. Silencio largo. Y luego con voz quebrada me dijo: mi mamá murió hace 7 meses, pero yo no lloré, no podía, tenía que ser fuerte para mis hermanos, tenía que estar bien para seguir sirviendo en la iglesia. Ahí estaba. Patricia no había procesado su duelo, lo había enterrado bajo capas de servicio religioso y fortaleza fingida, y su cuerpo, su mente, su alma colapsaron bajo el peso de una tristeza no llorada. La ansiedad no era el problema, era el síntoma. El problema era que Patricia había aprendido que las buenas cristianas no se derrumban, que las mujeres de fe no lloran demasiado, que Dios necesita soldados, no personas vulnerables, y esa mentira casi la destruye. Le dije algo que la hizo llorar. Patricia, Dios no te abandonó. Cuando empezaste a tener ansiedad, Dios permitió la ansiedad para detenerte, para obligarte a mirar lo que estabas ignorando, para recordarte que eres humana, que necesitas sanar, que está bien no estar bien. Y esa conversación cambió su vida. Porque por primera vez alguien le dio permiso de sentir, de estar rota, de necesitar ayuda, sin que eso significara que había fallado como cristiana. Y esto es lo que quiero que entiendas hoy. Dios no mide tu fe por cuán tranquilo estás, mide tu fe por cuán honesto eres. No te pide que finjas paz, te pide que confíes en Él en medio de tu caos. Hay una diferencia enorme entre paz y negación. La paz genuina no es la ausencia de ansiedad, es la presencia de Dios en medio de la ansiedad. Es poder decir: estoy asustado, pero no estoy solo. Estoy ansioso, pero no estoy abandonado. No tengo todas las respuestas, pero conozco al que sí las tiene. Eso es fe adulta, fe madura, fe que no depende de las circunstancias, sino de la identidad de Dios. Ahora bien, aquí viene algo que tal vez te incomode, pero necesitas escucharlo. A veces la ansiedad no es solo emocional, es conductual. Es decir, no solo sientes ansiedad, la produces con tus decisiones, con tus hábitos, con tu estilo de vida. Y esto es importante porque si Dios te está hablando a través de la ansiedad y tú sigues siendo exactamente lo mismo que le está causando, entonces no estás confiando en Dios, estás tentando a Dios. Es como si tu cuerpo te dijera: necesito dormir, y tú respondieras: voy a orar para que Dios me dé energía mientras sigo sin dormir. Eso no es fe, eso es irresponsabilidad espiritual. Conocí a una chica, llamémosla Andrea, de Monterrey, 26 años, con ataques de pánico constantes. Me dijo que había orado, ayunado, ido a liberaciones y nada funcionaba. Le pregunté por su rutina diaria. Dormía 4 horas, tomaba 5 cafés al día, no desayunaba, trabajaba 12 horas, no hacía ejercicio, pasaba 3 horas en redes sociales antes de dormir y su dieta consistía básicamente en comida rápida. Le dije: Andrea, Dios no va a hacer un milagro para contrarrestar tu desorden. La ansiedad que sientes no es un ataque espiritual, es tu cuerpo diciéndote que lo estás maltratando. Se ofendió. Me dijo que yo no entendía lo espiritual. Le respondí: entiendo que Dios te dio un cuerpo y te pidió que lo cuidaras y que ignorar esa responsabilidad y pedirle a Dios que arregle lo que tú estás rompiendo no es fe, es manipulación. Suena duro, lo sé, pero necesitamos dejar de espiritualizar todo. A veces la ansiedad tiene raíces químicas, hormonales, neurológicas. A veces necesitas un psicólogo, un psiquiatra, medicación. Y eso no significa que tu fe sea débil, significa que eres humano y que Dios también trabaja a través de la medicina, de la ciencia, de los profesionales de la salud.
¿O acaso crees que Dios solo sana con imposición de mano y que todo lo demás es del diablo? ¿Y piensas así? Entonces también deberías rechazar los antibióticos, las cirugías, los lentes, porque todo eso es intervención humana. ¿Ves lo absurdo? Dios usa todo. Usa la oración, usa la terapia, usa la medicación, usa el ejercicio, usa el descanso, usa las relaciones sanas. Y rechazar ayuda profesional porque crees que solo Dios debe sanarte no es fe, es orgullo disfrazado de espiritualidad. Volvamos a Javier. Después de nuestra conversación, decidió hacer cambios radicales, empezó terapia, aprendió a decir que no, renunció a 2 ministerios en la iglesia, puso límites con su familia extendida, empezó a dormir 8 horas, dejó de revisar correos después de las 7 de la noche. No desapareció. La ansiedad no desapareció de la noche a la mañana, pero empezó a disminuir. Es porque Javier dejó de pedirle a Dios que lo sanara mientras él seguía enfermándose. Empezó a cooperar con Dios, a tomar responsabilidad, a entender que la fe no es pasiva, es activa. No es Dios, hazlo tú. Es Dios, muéstrame qué debo hacer y dame fuerzas para hacerlo. Y aquí quiero que entiendas algo profundo. Dios nunca te abandona en la ansiedad, porque la ansiedad muchas veces es la herramienta que usa para redirigirte. Piénsalo. Cuando todo va bien, cuando estás cómodo, cuando no hay crisis, ¿cuándo buscas a Dios con desesperación? Casi nunca. Pero cuando la ansiedad llega, cuando el miedo te paraliza, cuando sientes que te ahogas, ahí sí lo buscas. Y no porque Dios necesite que sufras para que lo busques, sino porque tú necesitas la incomodidad para detenerte y mirar hacia arriba. La ansiedad te saca del autopiloto. Te obliga a cuestionar, a reevaluar, a preguntarte si la vida que estás viviendo es la vida que Dios diseñó para ti. Hay una metáfora que uso mucho. La ansiedad es como una luz de advertencia en el tablero de tu auto. Cuando se enciende tienes 2 opciones. Puedes ignorarla, taparla con cinta adhesiva y seguir manejando hasta que el motor explote, o puedes detenerte, abrir el capó y revisar qué está fallando. La mayoría de nosotros hacemos lo primero. Ignoramos la ansiedad, la reprimimos, la tapamos con trabajo, con entretenimiento, con comida, con alcohol, con religión, con lo que sea, con tal de no sentirla. Pero Dios, en su misericordia, no permite que la ignores para siempre. En algún momento la luz de advertencia se convierte en alarma y la alarma se convierte en colapso. Y ahí, en el colapso, cuando ya no puedes seguir fingiendo, es cuando Dios tiene tu atención completa. Patricia eventualmente hizo terapia de duelo. Lloró, gritó, se enojó, procesó y en medio de ese proceso me dijo algo hermoso, Dante: nunca me había sentido tan cerca de Dios como ahora que estoy rota. Eso es lo que pasa cuando dejas de actuar y empiezas a ser real. Dios se acerca. No porque antes estuviera lejos, sino porque antes tú estabas demasiado ocupado manteniendo la fachada como para notar que Él siempre estuvo ahí. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona: la ansiedad heredada, ¿sí? Así como heredas el color de ojos, heredas patrones emocionales. Si creciste en una casa donde la ansiedad era el aire que se respiraba, donde tu mamá vivía preocupada, donde tu papá vivía estresado, donde el dinero era fuente constante de angustia, donde el futuro siempre era amenazante, entonces aprendiste a ver el mundo a través de lentes de ansiedad, y ahora, aunque tu vida sea diferente, aunque tus circunstancias sean mejores, sigues sintiendo esa ansiedad porque está grabada en tu sistema nervioso, en tus patrones de pensamiento, en tu manera de interpretar la realidad. Conocí a un hombre, llamémoslo Ricardo, de Medellín, que me dijo: Dante, tengo un buen trabajo, una buena esposa, mis hijos también, no tengo deudas, pero vivo con miedo constante de que todo se va a derrumbar. Le pregunté por su infancia. Me contó que su papá perdió todo en un mal negocio cuando él tenía 8 años y desde entonces vivieron en pobreza extrema. Su mamá lloraba todas las noches, su papá se deprimió y Ricardo creció con la creencia de que la estabilidad es una ilusión, que en cualquier momento todo puede colapsar. Y aunque ahora, 40 años después, su vida es completamente diferente, su mente sigue operando desde ese miedo de niño de 8 años. Eso es ansiedad heredada. Y la buena noticia es que se puede sanar, pero primero tienes que identificarla, nombrarla, entender de dónde viene. Y aquí es donde Dios entra con poder. Porque Dios no solo sana tu presente, sana tu pasado. No cambia lo que pasó, pero cambia cómo lo que pasó te afecta hoy. Rompe cadenas generacionales, patrones de pensamiento, creencias limitantes que te fueron transmitidas sin que te dieras cuenta, pero necesitas hacer tu parte. Necesitas ir a terapia, necesitas hacer el trabajo interno, necesitas enfrentar lo que has estado evitando, porque Dios no va a hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti. Sí.
Él te da las herramientas, la fuerza, las gracias, pero tú tienes que usarlas. Ricardo empezó un proceso de sanación profunda, terapia, oración, comunidad, lecturas, ejercicios de reprogramación mental. Y poco a poco empezó a soltar ese miedo heredado. Empezó a disfrutar su presente sin estar constantemente aterrado por el futuro. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Por primera vez en mi vida siento que estoy viviendo mi propia vida, no la vida que mi historia me impuso. Eso es libertad. Esa es la libertad que Jesús vino a darte. No solo libertad del pecado, libertad de todo lo que te mantiene preso, incluyendo tu propia mente. Ahora bien, hay algo más que necesito decirte sobre la ansiedad. A veces es profética. Sí, profética. A veces la ansiedad que sientes no es sobre el presente, es sobre el futuro. Es tu espíritu detectando que el camino en el que estás no te lleva a donde Dios quiere llevarte. Es una alarma interna que te dice, esto no es para ti, este trabajo no es para ti, esta relación no es para ti, esta ciudad no es para ti. Y en lugar de escucharla, la reprimes porque tienes miedo de lo que implicaría obedecerla. Conocí a una mujer, llamémosla Fernanda, de Ciudad de México, que llevaba 3 años con ansiedad paralizante. Estaba comprometida para casarse, ya tenían fecha, ya habían pagado el salón, ya habían enviado las invitaciones. Pero cada vez que pensaba en la boda sentí una opresión en el pecho que no podía explicar. Me dijo, Dante, amo a mi novio, es un buen hombre, pero algo dentro de mí me dice que no es él. Le pregunté, ¿y qué? Se quedó callada. Fernanda, ¿has tenido el valor de preguntarle a Dios si este es el hombre con el que debes casarte o solo le has pedido que bendiga lo que tú ya decidiste? Esa pregunta la quebró, porque la verdad es que ella ya sabía la respuesta, pero tenía miedo de enfrentarla. Tenía miedo de decepcionar a su familia, de perder el depósito del salón, de quedarse sola, de admitir que se había equivocado. La ansiedad no la dejaba en paz porque Dios estaba usando esa ansiedad para detenerla. Eventualmente, Fernanda canceló la boda. Fue un caos. Su familia se enojó, su novio quedó destrozado, ella se sintió culpable durante meses, sí, pero la ansiedad desapareció completamente. Y 2 años después me escribió para decirme que había conocido al hombre con el que ahora está casada y que nunca había sentido tanta paz, tanta certeza, tanta alineación con Dios. Me dijo, Dante, la ansiedad me salvó de cometer el error más grande de mi vida. ¿Ves? A veces Dios usa la ansiedad no para atormentarte, sino para protegerte. Pero aquí está el problema. Hemos sido entrenados para ignorar nuestra intuición, especialmente las mujeres. Educadas a no hacer olas, a no confiar en lo que sentimos, a someternos a lo que otros esperan de nosotros. Y esa desconexión entre lo que sientes y lo que haces genera ansiedad masiva, porque tu alma sabe la verdad, pero tu mente la está ignorando. Y esa disonancia interna te enferma, te despatullas cuando sientes ansiedad. Primero, deja de juzgarte, hace pensar que eres débil, que te falta fe, que Dios está decepcionado de ti. La ansiedad no es un pecado, es una señal. Segundo, pregúntate qué está tratando de decirte, qué estás ignorando, qué necesitas cambiar, qué conversación necesitas tener, qué límite necesitas poner, qué duelo necesitas procesar, qué decisión necesitas tomar. Tercero, busca ayuda. Habla con alguien de confianza, ve a terapia, consulta a un médico si es necesario. No espiritualices algo que tal vez tiene raíces físicas o químicas. En cuarto, haz cambios prácticos. Duerme más, come mejor, muévete, respira, desconéctate de las pantallas, pasa tiempo en silencio, en naturaleza, con Dios. Quinto, ora con honestidad. Dile a Dios exactamente lo que sientes, sin filtros, sin lenguaje religioso. Él ya sabe, pero necesita que tú lo reconozcas. Sexto, confía en el proceso. La sanación de la ansiedad no es instantánea, es progresiva. No es un milagro de un día para otro. Es un viaje de transformación donde Dios te va enseñando paso a paso a vivir diferente, a pensar diferente, a relacionarte diferente. Y en ese viaje Él nunca te suelta. Nunca te abandona. Nunca te deja solo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque dudes, Él está ahí. Porque Dios no es un Dios de emociones, es un Dios de pactos. Y su pacto contigo no depende de cómo te sientes, depende de quién es Él. Y Él es fiel, siempre. Hay un versículo que me encanta, está en Isaías 43,
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nota que no dice si pasas, dice cuando pases. Dios no te promete que no habrá aguas, que no habrá ríos, que no habrá fuego. Te promete que cuando pases por ellos, Él estará contigo. Esa es la promesa. Sino presencia de dificultad, sino presencia en la dificultad. No ausencia de ansiedad, sino presencia de ansiedad. Y esto cambia todo. Porque si sabes que Dios está contigo, entonces puedes enfrentar lo que sea. No porque seas fuerte, sino porque Él lo es. No porque Él las tiene. No porque no tengas miedo, sino porque tu miedo no tiene la última palabra. Dios la tiene. Quiero contarte una última historia. Conocí a un joven, llamémoslo Mateo, de Cali, 22 años, estudiante universitario, con ansiedad social tan severa que no podía ni ir a clases. Se quedaba encerrado en su cuarto con las cortinas cerradas, evitando el mundo. Sus papás estaban desesperados, lo llevaron a la iglesia, le hicieron liberación, oración, ayuno. Nada funcionaba. Hasta que un día un pastor sabio le dijo algo simple pero poderoso. Mateo, Dios no va a quitarte la ansiedad para que salgas de tu cuarto. Necesita que salgas de tu cuarto con ansiedad para mostrarte que puedes hacerlo. Eso lo cambió todo. Porque Mateo estaba esperando sentirse bien para actuar, cuando Dios le estaba pidiendo que actuara para empezar a sentirse bien. Mateo empezó pequeño, salió a la tienda de la esquina, luego al parque. Luego a la universidad por 1 hora, luego por 2. Cada paso era aterrador. Cada paso lo hacía con ansiedad, pero cada paso también le mostraba que podía, que la ansiedad no lo mataba. Podía coexistir con el miedo y aún así avanzar. Y poco a poco la ansiedad empezó a perder poder. No sino porque desapareciera, sino porque Mateo dejó de obedecerla. Dejó de dejar que la ansiedad dictara su vida. Y en ese proceso encontró a Dios de una manera que nunca había experimentado. No en la comodidad de su cuarto, sino en la valentía de salir de él. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No quitarte la ansiedad mágicamente, sino caminar contigo a través de ella, enseñándote que eres más fuerte de lo que crees, que Él es más fiel de lo que imaginas, que la vida que te espera del otro lado del miedo vale cada paso tembloroso que das hacia ella. Entonces, ¿qué vas a hacer esta semana? Aquí va tu reto práctico. Identifica una cosa, solo una, que has estado evitando por ansiedad. Una conversación, una decisión, una llamada, un límite, lo que sea. Y hazla. No cuando te sientas listo, porque nunca te vas a sentir listo. Hazla con miedo, con ansiedad, con manos temblorosas, pero hazla. Y mientras lo haces, repite esto. Dios está conmigo, no estoy solo. Puedo hacer esto y verás cómo algo empieza a cambiar. Acá, no afuera, adentro. Porque la fe no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Sí, y ahora sí, antes de irte, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Déjame un comentario contándome qué parte de este mensaje te tocó más profundo. Fue la historia de Patricia, la de Javier, la de Sinal, la de Fernanda, la de Mateo. Dímelo, porque necesito saber que esto no cayó en el vacío, que algo resonó en ti, que algo se movió. Y si conoces a alguien que está luchando con ansiedad, alguien que necesita escuchar que Dios no lo ha abandonado, comparte este video. Puede ser justo lo que esa persona necesita hoy para seguir adelante. Recuerda esto, Dios nunca te abandona en la ansiedad. Nunca. Puede que no lo sientas, puede que dudes, puede que te preguntes dónde está, pero Él está ahí. En cada respiración difícil, en cada noche de insomnio, en cada momento de pánico, Él está ahí. No como espectador, sino como compañía. No como juez, sino como padre. No con soluciones mágicas, sino con presencia real. Y esa presencia, aunque no quite la ansiedad de inmediato, te da lo que realmente necesitas. La certeza de que no estás solo, de que no estás loco, de que no estás perdido. Estás en un proceso doloroso, sí, pero un proceso con propósito. Porque del otro lado de esta ansiedad hay una versión de ti más libre, más auténtica, más fuerte, más compasiva, más humana. Una versión que solo puede nacer cuando dejas de fingir y empiezas a sanar. Así que respira hondo. Está bien no estar bien. Está bien pedir ayuda. Está bien admitir que no puedes solo. Está bien llorar, temblar, dudar. Todo eso es parte de ser humano. Y Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas real. Porque solo en tu realidad, en tu vulnerabilidad, en tu honestidad brutal, es donde Él puede hacer su mejor trabajo.
no en tu fachada, en tu verdad. Empezar, no en ausencia de ansiedad, sino en presencia de Dios, que es lo único que realmente necesitas para seguir adelante. Esto un paso a la vez, una respiración a la vez. Dios te sostiene, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Confía en eso. Aunque no lo sientas, confía.